Y ahora vamos a compartir pantalla. Por favor, me confirman que están viendo lo que pretendo mostrarles. Pandeo de columnas. Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo, perfecto. El pandeo de columna entonces es nuestro capítulo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? Tal como les decía, el pandeo es un colapso. Se produce la inestabilidad elástica de una columna sujeta a estado de esfuerzo en compresión. En compresión va a ocurrir, ¿eh? En compresión ocurre el pandeo, o sea, no siempre que haya compresión. ¿Cuáles son las condiciones en que va a colapsar esto? Eso es lo que nos interesa, para que los elementos, ¿cierto?, que trabajan en compresión no vayan a colapsar. De hecho, algo que está un poco más en el ambiente del diseño, ustedes se dieron cuenta las vigas, lógicamente, hay partes que están en tracción y esa es la que nos preocupaba para determinar cuál es la capacidad de soportar carga de una viga. Pero había partes que estaban en compresión y esas partes en compresión están propensas a sufrir colapso. Por eso que las vigas, para que el alma, que es la parte más delgadita, ¿cierto? Porque los esfuerzos en cortadura son pequeños en el centro, perdón, son grandes, pero no son tan grandes como los de tracción, y en tracción en el centro es cero. Está propensa el alma entonces a colapsarse, a pandearse, sobre todo en las partes donde están los apoyos, donde están las cargas. Por eso mismo se le coloca unos elementos, unas pletinas así de acero, y se sueldan en esas partes donde da la carga para que sirvan de atiezador, de atiezar esto, ¿eh? Ustedes eso lo pueden ver en los apoyos de la viga, por ejemplo, la viga que hay acá en la Avenida España, en la parte de la vía elevada, donde está llegando al puente Capuchino casi, yendo al Paraíso de Viña. Ustedes pueden darse cuenta en los puntos donde están los apoyos, tienen estas pletinitas soldadas al vertical, soldadas al alma, de manera que, y bueno, y a las alas también, ¿cierto? Al final, de manera que eso sirven de atiezador, para que el elemento no falle por compresión, por el pandeo, ¿ya? Así que interesante entonces ver esto del pandeo, ¿eh? Que ocurren por esta inestabilidad elástica de elementos sometidos a compresión. No siempre, entonces queremos ver en qué condiciones se va a colapsar, ¿ya? Tenemos que la columna, para ver el efecto esto de la inestabilidad elástica, fue estudiada por don Leonard Euler, ¿eh? Este caballero Euler, el mismo que ustedes han visto en mecánica, sí, han visto en matemática, en física, en fin, Euler. Igual que Coulomb, Bernoulli, que aparecen estos caballeros en todas partes. Él estudió esta columna, la que estamos viendo acá. ¿Eh? Esta es una columna que se llama rotulada. ¿Por qué? Porque aquí se supone que hay una rótula, no está empotrada, hay un pasado liso. O sea que el pase en B, la columna no se puede mover hacia la izquierda, hacia la derecha, para arriba ni para abajo, pero sí puede girar. Y acá, ¿cierto? No puede ser exactamente igual porque la vamos a cargar y va a bajar este punto. Entonces no se coloca un pasado liso, sino que tiene un par de rodillos. Este par de rodillos podría ser también una rótula en algo que se mueve, como un cilindro, igual que los pistones del motor del vehículo de combustión interna. Pero puesto así como rodillos, ¿qué va a ocurrir aquí en este punto? En este punto de la parte superior de la columna, ¿cierto? Se llaman columnas, los elementos que se cargan transversalmente son vigas, y cuando se cargan axialmente son barras o columnas. Esto es una columna. De manera que esto puede bajar, sí, porque tiene la guía aquí, pero nadie le impide que gire, ¿cierto? Los rodillos no le van a impedir que gire. Entonces ahí se va a colapsar y se colapsó de esta manera, como ustedes pueden suponer, si ustedes toman una varilla y la comprimen solamente, sin aplicarle nada más que una fuerza axial y colineal, y se va a colapsar de esta forma, para un lado o para otro, ¿cierto? Lógicamente y para qué lado va a ser no se sabe. Eso, entonces esta columna fue la que estudió este caballero.
Y para estudiarla, lógicamente tenía lo que interesa aquí, de esta columna tenía la rigidez flectante, porque aquí ocurre una flexión. Y ese es el módulo de elasticidad E y el momento de inercia I. ¿Ah? De manera que cuando se cargó, esto bajó y esto se colapsó, ¿cierto? Así para un lado se dobló y el largo original, ¿ah? Lógicamente a ese largo se le atribuye el largo de Euler, ¿ah? Se bautizó. Lo más probable es que no haya sido el señor Euler que le puso así, sino que han sido los apóstoles, estos caballeros, que le ponen el nombre de su maestro. ¿Ah? Bueno, si aquí estudiamos esta columna, para este lado colocamos el eje de las Y y para acá el eje de las X, al revés de lo que hemos visto generalmente. Conviene ver entonces, si corta por aquí un trozo de esta columna, cuál es primero la deflexión, ahí nos damos cuenta que hay una deflexión, y también que hay un momento flectante, ¿cierto? De manera que, como lo conocíamos nosotros, al tomar este largo X partiendo de aquí para acá, ¿ah? Y aquí hacia acá, ¿cierto? Por la acción de esta fuerza P se va a colapsar así la columna. De manera que el equilibrio mecánico dice que acá la parte que hemos retirado tiene que hacer una fuerza igual que la fuerza P que está acá, ¿cierto? Pero además de eso tiene que hacer un momento. Y este es el momento que nos interesa, porque que ya lo conocíamos cuando estudiamos la fricción. De manera que esto sería Y. Y viene a ser la flecha, ¿cierto? Y X es la distancia hasta acá. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el momento flectante, si ustedes se fijan aquí, es igual a P por Y, la fuerza P por Y. ¿Ya? Entonces, de este diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que de 200 de x2, nuestra ecuación con la cual calculamos las deflexiones, igual al momento flectante partido por la rigidez I. Lo que se supone que esto se deflecta así, ¿cierto? Y esto, de acuerdo a esta ecuación, el momento flectante igual a menos P por Y, ¿cierto? Menos P por Y es un momento negativo matemáticamente. Aquí estamos estableciendo las ecuaciones matemáticas. De manera que es menos P por Y, partido por la rigidez flectante EI. Ordenado esto, ¿cierto? Diríamos que de 2 de x2 más, ¿cierto? Al pasar esto a este otro lado, al primer miembro, nos queda P por Y partido por EI. ¿Ah? Y esto es igual a 0. Esta ecuación es la misma que esta nomás, ¿cierto? Que ya el momento flectante lo hemos reemplazado por esto. Esta ecuación no nos dice mucho, ¿cierto? Pero nosotros podemos elegir una variable auxiliar, ¿eh? Para que parezca esta es una ecuación diferencial, ordinaria, lineal, homogénea, de segundo orden, con coeficientes constantes, ¿cierto? Y si ahora hacemos P cuadrado, es una variable auxiliar, es igual a P partido por EI, lo podemos reemplazar aquí entonces, aquí, y nos queda de 2i en dx2 más, ¿cierto? P cuadrado por Y, ¿cierto? P cuadrado por Y igual a 0. ¿Ah? Entonces, un coeficiente auxiliar que usamos. Ahí está. Nos queda entonces de 2i en dx2 más P cuadrado por Y igual a 0. Y eso tiene una solución inmediata, ¿cierto? La solución de esa ecuación diferencial, ¿cierto? Del orden del tipo no orden. Y es igual a seno de px más b coseno de px. ¿Ah? Esta es la solución de esa ecuación diferencial. Entonces, A y B son coeficientes, ¿cierto? Son constantes, dependen de las condiciones de borde. ¿Ah? Para el caso de estudio, para este caso, ¿cierto? Tenemos que podemos determinarla no solo por las condiciones de borde, que para x igual a 0, ¿cierto? Y igual a 0. Eso lo podemos ver acá, ¿cierto? Para x igual a 0, aquí, y igual a 0. ¿Ya? Efectivamente, entonces nosotros podríamos decir que
Con lo cual, ¿cierto? Tenemos que, en esta ecuación, ¿cierto? Nos queda que esto desaparece, porque seno de 0, para x igual a 0, seno de 0 es 0, por lo tanto esto no existe, nos queda entonces que y, que es igual a 0, para esa condición, y es igual a 0, es igual a b coseno de 1, perdón, coseno de 0, esto es igual a 1. O sea, esto ya no es 0. O sea que si 0 es igual a b multiplicado por esto que no es 0, necesariamente b es 0. Si b es 0, esta parte desaparece para el ejemplo que estamos viendo y nos queda esto solamente. ¿Ya? La otra condición es que para x igual a L, y también es igual a 0. O sea, que nos queda que 0, ¿cierto? Es igual a qué cosa. Esto ya no existe. Es igual a A por seno de PL. Ahí está, igual a por seno de PL. Y esto es igual a 0, porque y es igual a 0. Entonces ahí tenemos las dos soluciones. La primera solución es trivial, A es igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? No, con lo cual implica que Y sabemos que igual a 0 es la columna recta, no se ha deflectado todavía. Y la otra solución, ¿cierto? La segunda solución, es seno, ¿cierto? Esto no puede ser 0, que esto sea 0, ¿cierto? El seno de PL igual a 0. Y esta es la solución interesante, porque la otra es la línea recta, pero aquí ya se pandió. Si el seno de PL es igual a 0, ¿cierto? Significa que esto es 0. Perdón, el seno de PL igual a 0, significa que PL es igual a 0, puede ser 0, 180 grados, en fin, vale decir pi o n veces pi. O sea que PL es igual a n veces pi. N puede ser 1, 2, 3, 4, 5, y ese n va a depender de las condiciones de borde, de sujeción, cómo se sujeta esta columna, ¿ya? Pero ya tenemos entonces que lo que hay ahí, sabiendo cuadrado, que era nuestra variable auxiliar, ¿cierto? Es igual a P partido por I, P es la fuerza que produce el colapso, ¿cierto? La que produce el colapso ya, partido por I. Si lo reemplazamos acá, ¿cierto? P es igual a N pi partido por L. Si reemplazamos el P al cuadrado, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá, diríamos entonces que nos queda que la fuerza crítica, ¿cierto? Esta va a ser igual al reemplazar P cuadrado, N cuadrado, pi cuadrado partido por L al cuadrado, ¿cierto? Que es esto, multiplicado por I. Y ahí sacamos la fuerza P. Es igual a P cuadrado partido por I. ¿Cierto? Aquí, P cuadrado multiplicado por I, que aquí aparece multiplicado. Y el P cuadrado lo estamos reemplazando por N cuadrado, pi cuadrado partido por L cuadrado. Y ahí está. N cuadrado, pi cuadrado partido por L cuadrado y multiplicado, ¿cierto? Acá por LI. Y ahí tendríamos entonces la fuerza que produce el colapso. Esta es la fuerza crítica que produce el colapso. ¿Ah? Y todavía podemos seguir desarrollando esto si nosotros reemplazamos el momento de inercia. ¿Ah? Esta es la ecuación de Leonard Euler, en honor al matemático Euler, que vivió entre 1707 y 1783. Y la solución, ¿cierto?, para la deflexión, si es así, nos queda que el Y es igual a A por seno de pi x sobre L. Pero esto no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa, ¿cierto?, es llegar a determinar los esfuerzos que se producen. ¿Ya? Y en eso nosotros podríamos entonces ver qué es lo que está pasando con esa fuerza P crítica. ¿Cuál será esta fuerza P crítica? Porque esta fuerza P crítica dividido por el área, si es que solamente en compresión, nos da el esfuerzo crítico, el esfuerzo de colapso. ¿Ah? Entonces acá nosotros podemos reemplazar el momento de inercia. El concepto de momento de inercia es igual a área, el momento de inercia de área, es área multiplicada por distancia al cuadrado.
¿ya? Área por distancia al cuadrado, que se toma el área, ¿cierto?, que tiene la sección, y la distancia es lo que se conoce con el nombre de el radio de inercia, o radio de giro también. Entonces tendríamos nosotros que ahí está el momento de inercia ecuatorial, es igual al área multiplicado, ¿cierto? Nosotros podemos calcular el momento de inercia cada vez de área, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Como lo hicimos en el rectángulo, en el círculo, en fin. Pero en el concepto general, que es área multiplicada por esa distancia al cuadrado. Esa distancia es la que se conoce con el nombre de radio de inercia, el radio de inercia, que se puede calcular, porque finalmente el radio de inercia es el momento de inercia partido por el área y raíz cuadrada. ¿Qué significa el radio de inercia? La distancia hipotética donde se puede concentrar todo el área para efecto de un momento de inercia. Entonces, nosotros podemos determinar entonces el esfuerzo ese considerando el momento en ese, reemplazando por el área por la distancia al cuadrado. Hasta este momento teníamos entonces que era pi cuadrado, fíjense que el n al cuadrado partió para abajo, dividiendo al L, estaba acá arriba, partió acá abajo, y al cuadrado está aquí, y el L está al cuadrado, y aquí nos queda por E y por el momento de inercia. Y este momento de inercia, si lo reemplazamos, ¿cierto? Lo reemplazamos por el... Claro, n es el coeficiente que está relacionado con la forma de sujeción de la probeta o pieza o columna y aplicación de la carga. En este caso, con n igual a 1, esa es la columna de Euler, como la que estamos viendo. Vamos a ver varias otras más enseguida. Que sería rotulada, rotulada, que significa que tiene pasador arriba, pasador abajo, o sea que le impide moverse, pero no le impide girar. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Tenemos que el sigma crítico va a ser igual al P crítico, partido por el área. Y si esto lo reemplazamos por el área, ¿cierto? Nos quedaría esto. Nos queda pi cuadrado K al cuadrado, ¿cierto? Porque el área por K hemos simplificado por el área, al dividir por el área, y aquí nos queda el E cuadrado. Todavía se acomoda esto un poco más. Podríamos decir que el esfuerzo de colapso va a ser igual a pi cuadrado por E, y este K puede partir para abajo y nos queda dividiendo el L. Nos queda L partido por K y esto al cuadrado. Y n es igual a 1 si se trata de la columna de Euler, que es rotulado, rotulado. Y ahora, esto que está acá, el largo de Euler, partido por el radio de inercia, es lo que se conoce con el nombre de esbeltez o factor de esbeltez, y se le asigna la letra griega lambda. Ustedes han escuchado hablar de la esbeltez, ¿cierto? Algo es esbelto cuando es largo y es de poco radio de inercia, que no es muy grueso. Entonces esto es lo que se llama esbeltez o factor de esbeltez. Y aquí sería entonces el lambda al cuadrado. Entonces nos queda. Tendrá esbeltez, claro, vamos a encontrar la esbeltez mínima. Y eso nosotros diríamos entonces que finalmente esto es válido mientras no cambie el E. Mientras el E no pase ya, ¿cierto?, de la parte donde es absolutamente lineal, esto es válido. Entonces nos queda que el esfuerzo crítico con el cual se colapsa la columna es igual a pi cuadrado multiplicado por E, partido por la esbeltez al cuadrado, el lambda al cuadrado. Entonces esta ecuación es la que nosotros vamos a utilizar, claro, mientras el E sea constante. Si el E ya empieza a variar, significa que hemos salido de la parte donde es lineal, la relación entre el esfuerzo y la deformación, ya esto no es válido. Entonces, tendríamos que, claro, aquí hay varios elementos, hay que saber cuál es el lambda de la columna, es decir, el largo de Euler, y el radio de inercia, que eso lo podemos calcular, que es la raíz cuadrada del momento de inercia partido por el área, ¿cierto? Y tendríamos entonces el esfuerzo crítico con el cual colapsa. Ahora, si nosotros queremos ver, fíjense bien en la ecuación, el esfuerzo aquí está constante, partido por esto, dividido por esto. O sea que la relación aquí nos da
una función hiperbólica, ¿cierto? Porque está acá en el denominador. De manera que si nosotros graficamos el sigma en función del esbeltez, ¿cierto? El sigma crítico en función del esbeltez nos da una hipérbola, ¿cierto? Así. Ahí está la hipérbola, ¿cierto? Donde aquí está en la ordenada el sigma crítico y en la abscisa, ¿cierto? El lambda, la esbeltez. Entonces, así la ecuación esa de Euler da origen a esta hipérbola, ya se asíntota acá. ¿Eh? Pero aquí alguien podría decir, oiga, cuidado, esto es válido para acá, no es válido hasta el sigma máximo, ¿cierto? Así que está segmentado. ¿Por qué no es válido? No, porque aquí ya no ¿cómo se llama? La esbeltez o la rigidez, ¿cierto? El módulo elasticidad ya cambió. Entonces, incluso ya después de la fluencia ya falló, esto falló por fluencia. Así que más que esto no vale. Pero también, ¿cierto? Podríamos decir, oiga, tampoco vale la ecuación de Euler cercano al sigma de fluencia, porque resulta que cuando uno hace el ensayo de tracción, algo que no se alcanza a notar, ¿cierto? Acá tenemos que el límite elástico, el sigma de fluencia, donde fluye el material. Esto está en compresión, ¿eh? En compresión es así, y después comienza a subir, si el material es dúctil, cada vez se aplasta más. En tracción esto empieza a bajar, se forma la restricción de área y empieza a bajar. En compresión empieza a aumentar el diámetro porque se empieza, una pieza cilíndrica se empieza a transformar así como en un barrilito, ¿no? Una cosa así. ¿Eh? Y de manera que sube el esfuerzo, sube el esfuerzo, sube el esfuerzo. Y de hecho no se va a romper nunca si es dúctil, muy dúctil. Y se dice que el esfuerzo de límite en compresión es cuando el épsilon llega al 50%, es decir, 0,5. Hasta ahí llega, hasta ahí se considera. Pero interesante esta parte. Ahí tenemos no solo la pendiente que está el módulo elasticidad, ¿cierto? Dentro del rango elástico que llega hasta acá, el rango elástico. Pero si ustedes se fijan, es donde rige exactamente la ley de Hooke. No es hasta acá. Nosotros lo hemos hecho hasta acá y se hace hasta acá normalmente en ingeniería. Porque ya llega un punto dentro del rango elástico, todo esto es rango elástico, pero aquí ya tiene otra pendiente. No es grande la diferencia, pero sí la tiene. Está lo que se llama el sigma proporcional. Este sigma proporcional es como 0,6, 0,7 más o menos el sigma de afluencia por ahí, pero por seguridad se considera el 0,5. Se piensa que la mitad del sigma de afluencia ya aquí empieza a separarse, ya no una línea recta. Y esto es lo que se llama el sigma proporcional, que es hasta donde exacta la ley de Hooke. Hasta aquí se comporta exactamente la ley de Hooke, ¿cierto? Hasta ahí. Entonces, ¿qué significa? Que hasta aquí nomás sirve la ecuación doble, porque ya después empieza a variar el módulo de elasticidad. Entonces ya no llega hasta el sigma de fluencia, hasta este punto, sino que en este punto, ¿cierto? Que se considera el 50%, vale decir la mitad, hasta aquí vale, de manera que la ecuación de Euler, esa que es pi cuadrado con el módulo de elasticidad partido por lambda cuadrado, vale para allá nomás, para allá, para allá, para allá. ¿Eh? Para esbelteces grandotas. ¿Eh? Pero para esbelteces más chicas, para columnas cortas sería eso, no es válida. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un punto importante, este punto, ¿cierto? Donde está, hasta ahí vale, hasta aquí, de aquí para allá no vale la ecuación de Euler, hasta aquí va, este punto, ¿cierto? Es lo que se conoce con el nombre del esbeltez crítica. Como hasta este punto todavía vale la ecuación de Euler, se puede determinar la esbeltez crítica, ¿cierto? ¿De dónde? De esta ecuación, ¿cierto? De esta. Puede decir que la esbeltez crítica es igual a raíz cuadrada de pi cuadrado por e partido por el sigma crítico, que es el sigma de fluencia medio, considerado así burdamente, ¿cierto? Entonces lambda va a ser igual a, sacamos para afuera pi raíz cuadrada de e, ¿cierto? Partido por 2e, digamos, partido por sigma de fluencia, ¿ya? Porque sigma fluencia medio, entonces el 2 pasó arriba. Y así se puede obtener entonces la crítica. ¿Ya? Y la efecto crítica, ¿cierto? Nos va a quedar
está lo que le acabo de decir, no voy a quedar pi, ya se sacó el pi va afuera, raíz cuadrada de 2, el módulo elasticidad partido por sigma de fluencia. Considerando que el sigma de fluencia en compresión es igual que el sigma de fluencia en tracción. En realidad es un poco más grande, ¿cierto? Pero se considera ese, porque ese es el ensayo que se hace generalmente a los materiales, al acero, qué sé yo, se le hacen los valores de los ensayos de tracción, ¿ah? Como el que ustedes conocen. No se les suele hacer de compresión. En la compresión se utiliza para materiales frágiles como el hormigón, entonces los colegas, los ingenieros civiles, para saber si acaso la calidad del hormigón con el cual se está haciendo una obra civil, una construcción, es el que ellos consideraban el cálculo, hacen unos cubitos de 20 por 20 por 20 centímetros y los someten a compresión y eso aguanta, qué sé yo, 400 toneladas, son cargas mucho más grandes, por lo tanto la máquina también es distinta que la que utilizamos en tracción, que llegará a las 10 o a las 40 toneladas, en fin, no más que eso. ¿Ah? Son máquinas grandotas. ¿Ya? Y ahí se utiliza el ensayo de compresión. Pero el resto entonces es el de tracción. Si tomamos entonces el sigma de fluencia en tracción, nosotros podemos calcular esa esbeltez crítica. ¿Ya? Incluso podemos hacerlo para nuestro acero, el A3724, el A4227, el 3724, ¿cierto? El sigma de fluencia, ¿cierto? Es 2400. Por lo tanto, aquí nos queda 2 por 2,1 por 10 elevado a 6, que es el módulo de elasticidad del acero, partido por 2400, la raíz cuadrada de ello, y multiplicado por pi, y esto da alrededor de un 131, una cosa por ahí. ¿Ah? O sea que esa sería la esbeltez crítica de ese acero. Bueno, continuamos acá. Significa que hasta acá nomás vale la ecuación de Euler, ¿cierto? Para acá. Y bueno, ahí podríamos decir, mire, acá el lambda, de aquí para acá, del lambda crítico, que se determina así, para acá es una columna larga, o esbelta, ¿cierto? Esbelta. Y el pandeo que se produce es pandeo elástico. ¿Qué significa pandeo elástico? Que está aquí, en esta parte. Que no hay cambio del módulo de elasticidad. En cambio acá, si el lambda de nuestra columna, que es igual al largo de Euler partido por el radio de inercia, ¿cierto? E inferior a este que hemos calculado para el material, significa que no es válida la ecuación de Euler, sino que aquí hay muchos autores. El autor que nosotros estudiamos es Johnston, y Johnston llegó para cuál será la curva, cuál será, ya no es esta hipérbola, sino que cuál será para acá. Y llegó entonces a una proposición que es bastante acertada a la realidad, muy cercana. Entonces aquí el lambda sería menor que el lambda crítico, el lambda de nuestra columna sería menor que el lambda crítico que se obtiene del material, si ustedes se fijan. Aquí solamente son las características del material. Y si es menor, ¿cierto? Ya no corre la ecuación de Euler, y Johnston desarrolló una que la vamos a ver enseguida. Y aquí sería la columna corta, y el pandeo ya no sería pandeo elástico, sino que sería anelástico, es decir, sería en esta parte. En esta parte. Ya para acá ya no se estudia. No se estudia porque ya falló por el sigma de fluencia, empezó a doblar, ¿cierto? Falló ya plásticamente. Así que todo esto es hipotético, ¿no es cierto? No existe, nunca se da un comportamiento para allá. Y bueno, Johnston desarrolló entonces una relación, hay muchas relaciones. Esa es que en esta parte, la columna corta, donde es menor el lambda que el lambda crítico que dado por el material, la ecuación de Johnston dice que es igual, es el sigma crítico es igual al sigma de fluencia por 1 menos el sigma de fluencia partido por el módulo de elasticidad, y esto multiplicado por el lambda que hemos calculado, que va a ser menor que el lambda crítico, ¿cierto? Va a estar por acá, partido por 2pi todo eso al cuadrado. Eso empalma exactamente aquí, no hay discontinuidad matemática. De manera que en los ejercicios nuestros nosotros debiéramos calcular el lambda crítico del material, ¿cierto? Del material, y después calculamos el lambda de nuestra columna, que va a ser el largo de Euler,
partido por el radio de inercia. El radio de inercia se calcula como el momento de inercia, la raíz cuadrada del momento de inercia partido por el área, por la sección transversal. De manera que ahí vamos, si nuestra columna tiene un lambda superior al lambda crítico, se aplica Euler. Pero si tiene un lambda, un Evertz inferior al lambda crítico, se aplica Johnston, que es esta ecuación. Esa va a ser nuestra función entonces. Ahora, lo más importante de esto es determinar el largo de Euler. Entonces vamos a ver a continuación una serie de columnas donde vamos a ser capaces de reconocer el largo de Euler. Si no somos capaces de reconocer el largo de Euler, jóvenes, simplemente uno no puede resolver el problema, ¿ya? Entonces es re importante esta parte de reconocer el largo de Euler, ¿eh? Para saber si nuestra columna es columna esbelta o es columna corta. ¿Eh? Si el pandeo va a ser elástico, Euler, o si el pandeo va a ser anelástico, Johnston, ¿ya? Entonces, hay que reconocer el largo de Euler. Ese es nuestro problema. Un problema de experiencia de vida. Ustedes ya saben, ¿cierto? Que si tienen fíjense que esta es la columna de Euler. Fíjense que aquí hay un cilindro, acá otro cilindro, hay un pistón, otro pistón, ahí está la columna, está rotulada y rotulada. La columna es rotulada. Y se carga con una fuerza P, que cuando se llega a la fuerza P crítica se pandea. Y la forma de pandearse va a ser para acá o va a ser para el otro lado, ¿cierto? Pero así se va a pandear. No va a adquirir otra forma. Y esta es lo que se llama la columna de Euler, ¿cierto? Y el largo de Euler es igual a L. Este es el largo de Euler, es igual al largo de la columna. ¿Ya? O sea que aquí es cuestión de mirar, ya, este es el largo de Euler y este es el que va a entrar en nuestra ecuación para determinar, ¿cierto?, la esbeltez. Es el caso más sencillo. Ahora, no va a tener otra figura, es así, tal cual. Eso es importante. Por eso digo que es experiencia de vida. Si ustedes creen que aquí se hace una S, qué sé yo, no, ya estamos sonados. Eso ya no hay nadie que les ayude. Este otro caso es distinto. Fíjense ustedes, en este otro caso, el largo es el mismo. Si ustedes se dan cuenta, el largo de la columna es la misma. Lo que nos interesa es el largo de Euler. En este caso, está empotrada arriba y está empotrada abajo. Se fijan que está incrustada en el cilindro. Miren que la pendiente aquí va a ser 0, mirado para el otro lado, ¿cierto? Y lo mismo acá. No se quiebra esto. Pero esto va a deflectarse hacia un lado o hacia el otro lado. Lo importante es que esta figura que está acá, uno la ve aquí, más o menos como en la cuarta parte aquí, y la cuarta parte allá va a decir un medio del largo, ahí se ve la figura como el largo de esta, el largo de Euler. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando está empotrado, y aquí está guiado, de manera que no se pueden correr para los lados, se mueven solamente en esta línea, empotrado, el largo de Euler es igual a la mitad del largo de la columna. Es la mitad. O sea, es la mitad de este largo. ¿Sí? Es más rígido esto, ¿cierto? Y bueno, y la otra será una combinación entre esto y esto. Va a ser rotulada empotrada, ¿cierto? Rotulada empotrada. En el caso rotulada, en este caso se puso arriba rotulada y abajo empotrada, ¿cierto? Acá se bandea así por un lado, pero después tiene que terminar con pendiente 0, ¿cierto? Porque está empotrada. Y el largo de Euler, uno lo ve más o menos en los 2/3 aquí. En los 2/3 del largo se ve el largo de Euler. Ahí está el largo de Euler. Lo que se hace, ¿cierto? Se aproxima. Se dice que cuando está rotulada en portada, el largo de Euler es 0,7 del largo de la columna. No se utiliza 0,666, ¿cierto? Que sería los 2/3, sino que 0,7, ¿ya? 0,7, entonces hemos visto rotulada en portada, perdón, empotrada y rotulada empotrada. ¿Ya? Hay 4 casos. Otro caso interesante es empotrada libre. Un caso muy aplicado. Fíjese que aquí está empotrado y aquí está la columna, ¿cierto? Y aquí la cargamos. Cuando esto se pandee,
se va a ir para la derecha o se va a ir para la izquierda, ¿cierto? Pero esto va a ser, si ustedes se fijan, esto que está aquí, jóvenes, atentos, esto es importante, es como la mitad de esto, como que aquí estuviera empotrado. O sea, si nosotros seguimos con esto al otro lado, como espejo, ¿cierto? El largo de Euler estaría en 2 veces el largo, ¿cierto? Entonces, en portada libre, el largo de Euler es 2 veces el largo de la columna. Entonces, con estos ejemplos que hemos visto acá, que es bueno reconocerlo, ¿cierto? El que no tiene idea cómo se va a pandear esto, cómo se va a colapsar, es imposible que resuelva el problema, ¿ya? Experiencia ahí, así no ustedes tomen una varilla y empiezan a jugarear ahí, entonces se van a dar cuenta, ya estoy así, de esta manera, ¿ya? Entonces tenemos que, conociendo, ya sabiendo reconocer el largo de Euler, podemos ya entrar a desarrollar algún problema, ¿ya? A menos que haya alguna pregunta que alguien haya quedado con una duda y yo seguí más adelante. Por favor, si tienen alguna duda, manifiéstenla inmediatamente para pasar después a hacer problemas. ¿No? Parece que no, profe. Por acá nada. Ya, ok. Bien, apliquemos esto entonces, ¿ya? Apliquemos esto, lo vamos a ver en un problema. Problema número 1 dice que es un problema bien sencillo. Fíjense que se determina la carga máxima que puede soportar una columna del dibujo, considerando un factor mínimo, un factor de seguridad mínimo de 3. Ahí, ¿qué particularidad tiene? Fíjense que es aquí está el perfil, es una viga doble T, estamos utilizando como columna. La viga no es muy bueno como columna, digamos, porque fíjese que si bien es cierto, tiene un buen momento de inercia con respecto a este eje, el eje X para allá, el corte, así se ve el corte virado, ¿cierto? Con respecto al eje X tiene muy buen momento de inercia, pero con respecto al eje Y, el momento, Z, perdón, ¿cierto? Que Y es para arriba, Z es para afuera, tiene un muy mal momento de inercia, pero bueno, supongamos que esta viga la vamos a utilizar como columna, ¿ya? Está empotrada en el suelo, pero además, atento, tiene un largo de 9 metros, tiene 2 vientos, ¿cierto? La función de los vientos es impedir que este punto se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿cierto? Pero visto desde el otro lado, mirado desde el plano de la proyección esta, no hay nadie que le restrinja que se mueva hacia afuera o hacia adentro, esta parte. Y los largos de Euler van a ser distintos, de manera que ahí hace interesante el problema, porque por un lado va a ser un largo de Euler y por el otro lado el otro largo de Euler distinto, o sea que las rigideces van a ser diferentes. Tiene 9 metros de largo, de altura, y se aplica, queremos saber qué carga Q le podemos aplicar considerando un factor de seguridad mínimo de 3. Y habría que decir que aquí está, el acero A3724 estructural y soldable, si se fijan ustedes, aquí está el dato, ¿ya? Entonces, dado, digamos, todos los antecedentes, sabemos que es de acero, porque A3724, por lo tanto el módulo de elasticidad lo conocemos, 2,1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Aquí lo que yo les digo a los estudiantes en general es que ¿qué es lo que hace el maestro cuando va a trabajar? Prepara la caja de herramientas, ¿cierto? A ver qué es lo que va a utilizar, qué herramientas voy a utilizar. Voy a hacer tal pega, entonces llevo estas herramientas. Nosotros acá también, para no estar interrumpiendo nuestro desarrollo, conviene, ¿cierto?, empezar a ver qué es lo que voy a necesitar. Voy a necesitar calcular el momento de inercia, voy a necesitar calcular el área, voy a necesitar, en fin, calcular el radio de inercia, voy a necesitar calcular el esbeltez, en fin, todas esas cosas las podemos calcular ya de antemano, que es lo que yo diría se prepara la caja de herramientas. Acá están las dimensiones del perfil de la columna, en este caso, ¿cierto?, que es una viga doble T de 120 por 400, ¿cierto? Tiene 16 milímetros de espesor del ala y 8 milímetros de espesor de alma.
Entonces podemos calcular el área porque la vamos a necesitar, ¿cierto? Y también vamos a calcular el momento de inercia, tanto en X como en Z, y también vamos a calcular los radios de inercia, ¿ya? Y eso se prepara antes, porque después cuando ataquemos el problema lo vamos a necesitar. Entonces diríamos que el área, ¿cómo la sabemos calcular? El área transversal es 120, son 12 por 40, el rectángulo grande, 12 por 40 menos el rectángulo chico, ¿cierto? Que sería 120 menos 8, 112, va a decir 11,2, multiplicado por 400 menos 16, menos 16, menos 32, son 368, 36,8, ¿ya? Entonces, 12 por 40, rectángulo grande, menos 11,2 por 36,8, rectángulo chico, nos da 67,84 centímetros cuadrados. Ese es el área transversal, ¿ya? Ese perfil que se está utilizando como columna. No es muy buena columna, pero bueno, este es nuestro ejercicio. El Q no lo vamos a necesitar. En el caso de la viga, aquí no se requiere, ¿eh? Pero sí se requiere el momento de inercia. El ecuatorial sube, que va a decir con respecto a este eje. Y como ya tenemos cómo calculamos el área, diríamos que es 12 por 40 al cubo, 12avo, menos 11,2 por 36,8 al cubo, también 12avo. ¿Ah? Y ahí está, si ustedes se fijan, ahí está un 12avo de qué? De 12 por 40 al cubo menos 11,2 por 36,8 al cubo. Y esto nos da 17.486,4 centímetros a la cuarta. Es el momento de inercia ecuatorial sub X. Ahora veamos el otro, porque no sabemos para qué lado se va a pandear. El momento de inercia ecuatorial sub Z, que sería esto, ¿cierto? Que es un eje perpendicular aquí, sub Z, ese es más sencillo, es 2 veces el espesor, ¿cierto? Que es 1,6, 2 por 1,6 por 12 al cubo, 12avos, más el del alma, que sería 36,8, la base, por 0,8 al cubo, 12avos. Ahí estarían los dos, ¿eh? ¿Cierto? Entonces ahí está un 12avo de 2 por 1,6, porque son las dos alas, 1,6 por 12 al cubo, 12avo hasta, ¿cierto? Más 36,8, ¿cierto? Hay un error ahí, ¿eh? No es al cubo. 36,8 nomás, por 0,8 al cubo y también 12avo. Y esto, el cálculo sí que está bien hecho, es 462,37 centímetros a la cuarta, ¿ya? Lo único que esto no es al cubo. Entonces tenemos los momentos de inercia ecuatorial sub X, este es el eje de la X, y sub Z, este es el eje de la Z, perpendicular aquí para afuera, ¿cierto? Tendríamos entonces el área y podemos calcular entonces los radios de inercia. Todavía no estamos preparando la caja de herramientas. Radio de inercia, ¿cierto? Sub X es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia ecuatorial sub X partido por el área, el S sub 0. ¿Ah? En la raíz cuadrada. Vale decir, vamos, el momento de inercia en 17.486,4, ahí está, ¿cierto? Partido por el área, que son 67,84 raíz cuadrada de ello. O sea, para efecto momento de inercia, ¿cierto? Uno podría concentrar el área a 16,5 centímetros. Concentra los 67,84 centímetros cuadrados, lo puede concentrar a 16,05 centímetros para efecto momento de inercia. Vale decir que el área multiplicado por el radio de inercia al cuadrado nos va a dar el momento de inercia hasta que está aquí. Lo mismo hacemos, ¿cierto?, para el eje de la Z, ¿cierto? El sub Z, el radio de inercia sub Z es la raíz cuadrada, ¿cierto?, del momento de inercia ecuatorial sub Z partido por el área. Vale decir, la raíz cuadrada de 462, ¿cierto?, como 37, partido por el área, que son 67,84, raíz cuadrada de ello, nos da 2,61. O sea, para el caso aquí, ¿cierto?,
de momento de inercia, nosotros podemos concentrar el área, los 67,84 centímetros cuadrados, los podemos concentrar en una distancia, ¿cierto?, del eje de la Z de 2,61 centímetros, para que nos dé este momento de inercia que está acá. Entonces ya tenemos los radios de inercia, la distancia hipotética donde podríamos concentrar las áreas para efecto momento de inercia. Ahora podemos calcular entonces, reconocer los largos de Euler, ¿cierto? Y aquí tenemos, esto es importante, ¿cierto? Porque es lo que más les cuesta a los estudiantes, porque no están muy acostumbrados a observar esto. Si nosotros comprimimos, ¿cierto?, la columna, esta así tal como la estamos mirando, está empotrada abajo, está arriba, es como rotulada y guiada, no se puede ir para la izquierda ni para la derecha porque está la acción de los vientos acá, ¿cierto? Los vientos no impiden que se mueva esto lateralmente. De manera que lo único que hace esto va a bajar y se va a pandear hacia acá o hacia allá, pero empotrado aquí y rotulado acá arriba, o sea que la forma, ¿cierto?, va a ser esa, aquí. Esto está como lo estamos mirando. Vale decir que aquí el largo de Euler es el 0,7 de 9.000 milímetros, y acá, si ustedes se fijan, este es el momento sub Z, ¿cierto?, para que esto se encorve de esta forma. Y por el otro lado, vale decir que el largo de Euler sub Z es 0,7 por el largo. Vale decir, es 900 centímetros, aquí está en centímetros, multiplicado por 0,7 nos da 630 centímetros, es el largo de Euler, ¿eh? El largo de Euler. Y para el otro lado es distinto. Si lo miramos en el plano para acá, vamos a ver que aquí no tiene viento, ¿cierto?, sino que vamos a ver que la columna ¿cierto?, la columna se va punto para afuera o para adentro. En este caso sería para afuera, ¿cierto?, se inclina para acá. Pero el largo de Euler es el doble de este. O sea que el largo de Euler, para que se flecte, ¿cierto?, aquí está el momento, aquí está el eje X para acá, por lo tanto es M sub X este, ¿cierto? En torno al eje X, el largo de Euler va a ser 18.000 milímetros, el doble, o sea, 1.800 centímetros. De manera que podríamos calcular, ¿cierto?, si es columna corta o columna larga, porque tenemos el radio de inercia y tenemos los largos de Euler, y calculamos al tiro el sigma crítico del material, que es un A3724, ¿cierto? Ahí está, A3724. De manera que el lambda crítico va a ser igual a pi por la raíz cuadrada de 2 por el modo elasticidad partido por el sigma de afluencia, que serían 2400. Y esto, raíz cuadrada, 0,5, ¿cierto? Y esto nos da 131,4. Este es el lambda del acero, ¿cierto? Del acero, el lambda crítico. De este acero. Por lo tanto, aquí deberíamos calcular cuál serían los lambdas en X y el lambda sub Y. Y eso entonces diríamos que el lambda sub X igual al largo de Euler sub X partido por el radio de inercia sub X. Y el largo de Euler sub X, ¿cierto?, que aquí lo calculamos en 1800. Y el radio de inercia, el K sub X es igual a 16,05. Por lo tanto, nos da 1800 partido por 16,05, nos da 112,15. Si ustedes se fijan, este es menor que el lambda crítico, por lo tanto es columna corta, y si es columna corta, hay que aplicar la fórmula de Johnston, ¿eh?, para que se pandee así en esta manera, así, ¿cierto? Es una columna corta y se aplica Johnston, que tenemos que aplicarlo. En el otro lado, ¿cierto? Ya, y en el otro lado, en este caso, columna corta, y acá nos da columna esbelta, si lo aplicamos, ¿cierto?, para el lado de Z, el largo de Euler sub Z, ¿cierto?, es igual a 630 dividido por el largo de Euler, perdón,
630 el largo dividido por el K sub Z, que es 2,661, nos da 241,32, que es mayor que el lambda crítico que calculamos para el acero, 131,4, por lo tanto, ¿cierto? Si es mayor, columna esbelta, y aquí se aplica Euler. Entonces aquí se aplica Euler y acá se aplica Johnston. Eso es lo que quería mostrar, que la misma columna, ¿cierto? Para un lado es Euler y para el otro lado es Johnston. Tenemos entonces que, aplicando, ¿cierto? Teníamos el sigma crítico sub X, Johnston, ¿cierto? Es igual a 2400, el sigma de afluencia, multiplicado por 1 menos sigma de afluencia partido por el módulo de elasticidad, 2400 partido por 2,1 elevado a 6, y esto multiplicado por el lambda, ¿cierto? Que es menor que el lambda crítico, que era 131,4, por eso que era columna corta y aplicamos Johnston, 112,15 partido por 2 pi, todo esto elevado al cuadrado. Y eso nos da, atento, 1526,1 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Ese es el sigma de colapso para que se pandee en torno, ¿cierto?, al eje X, que es columna corta. ¿Y qué pasaba al otro lado? El otro lado era columna esbelta, por lo tanto se aplica Euler. Euler dice que el sigma crítico sub Z es igual a pi cuadrado partido por lambda cuadrado, que era 241,32, multiplicado por el módulo de elasticidad E, que es 2,1 por 10 elevado a 6. Y eso nos da 355,91 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Entonces tenemos, ¿cierto?, con qué esfuerzo se pandearía, ¿cierto?, en torno al eje de las X. En torno al eje de las X sería esto, aquí, así. Y con qué esfuerzo se pandearía, ¿cierto?, en torno al eje de la Z. Vale, es decir, tal como lo estamos mirando, se pandearía así. Entonces tenemos los esfuerzos para cada caso. ¿Ya? El sigma, tenemos entonces que podemos calcular los sigmas miscibles, porque estos son con lo que se colapsa. Queremos un factor de seguridad igual a 3, por lo tanto sería el sigma con que falla, ¿cierto?, en X, el sigma crítico partido de factor de seguridad, entonces sería 1526,1 dividido por 3, esto nos da 508,7 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, o sea, sería lo admisible, ¿cierto?, para el caso del que se pandearan en torno al X. En torno al eje Z sería el sigma crítico sub Z, ¿cierto?, que es igual a 355,91, partido por el factor de seguridad 3 nos da 118,64 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Entonces tenemos valores admisibles para que se pandee en torno al eje de las X, y el sigma admisible para que se pandee en torno al eje de las Z. Ahora podríamos decir que el Q entonces va a ser igual al sigma multiplicado por el área, de la misma manera que el sigma, ¿cierto?, es igual al Q, que es la carga, dividido por el área. Entonces, del Q admisible, ¿cierto?, en torno al eje de la Z, el sigma admisible multiplicado por el área es 508,7 multiplicado por 67,84, esto nos da 34.510 kilogramos de fuerza, va a ser 34,5 toneladas. Con 34,5 toneladas sería justo la carga como factor de seguridad de 3 para que no se pandee en torno al eje de las X. Y con respecto al eje de la Z, sería el sigma admisible multiplicado por el área. El sigma admisible son 118,64 multiplicado por el mismo área, que son 67,84, nos da 8.005,6 kilogramos de fuerza, es decir, 8 toneladas. Aquí 34,5 toneladas, acá 8 toneladas. Entonces la pregunta es, ¿con qué carga se puede, con qué fuerza se puede cargar la viga, ¿cierto?, la columna, con un factor de seguridad de 3. ¿Qué me dicen ustedes? Ya se van en menor esfuerzo ahí, ¿no? La de menor menor, carga. ¿cierto? Porque ya cuando llegas a las 8 toneladas, ¿cierto?,
Estamos justo en el límite para no sobrepasar los valores admisibles, ¿cierto?, en torno al eje de la Z. Esto nunca se va a llegar. O sea que este va a ser, con 8 toneladas, ¿cierto? Nosotros, en lo más que le podemos cargar, y la forma en que se va a colapsar, ¿cierto? Sería en el caso de la, dice que se colapsa en torno al eje de la Z, ¿cierto? En torno al eje de la Z sería así. Esta va a ser la forma en que se va a colapsar, no esta. ¿Eh? Entra en torno al eje de las X. ¿Y eso por qué? Porque la columna la columna es bastante, es mucho más resistente con respecto a este eje que con respecto a este otro eje. Cuando ustedes tienen una hoja de papel, jóvenes, y la comprimen, ¿cierto? Se van a dar cuenta que para un lado se va a pandear, pero para el otro lado, ¿cierto? Es bastante difícil. ¿Eh? Ahí están viendo estos jóvenes, ¿o no? Esta es una hoja de Sí, papel. profe. Ya. Si ustedes se fijan, si yo comprimo esto, fíjense bien, se pandea ahí, se pandeó ahí. Pero jamás, nunca la van a ver que se pandea aquí, ¿cierto? No la van a ver, ¿cierto? Claro, el momento de inercia, el área es la misma, para cualquiera de los dos lados. Pero el momento de inercia con respecto a este eje, a que está aquí, es un momento de inercia muy, muy, muy chico. En cambio, así, el momento de inercia con respecto a este es bastante grande, es mucho más grande. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué se hace en el caso general, digamos? Uno lo que quiere es que la viga, están viendo nuevamente la columna, ¿no? Sí, profe. Ya, ok. Sí. Lo único que no tengo la posibilidad de agrandarla, no sé qué pasó aquí. Sí, no sé qué pasó, pero no la puedo agrandar. ¿Eh? Pero se ve en pantalla completa igual, profe, por si Ah, no, acaso. están viendo en pantalla completa ya. Yo soy el que no la Sí, veo bien. Ya, ok. Entonces, nos queda claro que eso es lo que está ocurriendo. Se va a pandear, ¿cierto? El cursor lo están viendo ustedes ahí. ¿Ven el cursor o no? no, el cursor no se No ve. se ve. Ya, están viendo lo que yo veo en el televisor que tengo acá, ¿ya? A ver si saco el cursor para mostrar lo que quiero mostrar. No. Ahí apareció, profe. Aquí está. Tiene que tirarlo para la derecha. Sí, sí, ahí Eso, lo lo tiene coloqué, en pero pantalla extendida. Ahí está. ¿no? Ahí aparece y desaparece. Claro. Pero Tíralo yo no lo, para la derecha con el mouse y va a aparecer en la pantalla. Ahí claro, está. no, ya, ok, yo en realidad no lo veo, no lo estoy viendo acá en el, Ahora no, no, si lo mueve a la derecha, ya, debería aparecer en la pantalla. ahí no lo están viendo ustedes, ¿cierto? No, todavía no. Ahí voy a salir nuevamente, ¿ah? Ahí está. No, no no puedo mover el cursor. Pero ahí están viendo ustedes o no? Sí, profe. Se ve ahí. El mouse también se ve. Ah, ahora ven el mouse, ya, ok. Claro, ¿cierto? Aquí
uno dice, oiga, pero pucha, por un lado 34, 35 toneladas, qué sé yo, y por el otro lado apenas, ¿cuánto era? 8 toneladas. En ingeniería, ustedes lo que dirían, esta cuestión está mal diseñada, ¿cierto? Porque por un lado estamos botando plata y por otro lado nos falta meterle más. Entonces, indudablemente, tal como lo ven ustedes, la forma de la columna, esta forma que era un perfil doble T, no es bueno como columna, no es bueno. Ahora viene la pregunta, ¿qué perfil utilizarían ustedes como columna? Un Yo he escuchado que rectángulo. los tubos pueden ser buenos. ¿Cómo? Más Compañero fuerte, dice rectángulo, ¿qué pero cosa? yo he escuchado que los tubos Los tienen tubos. buena. Correcto, un tubo es muy bueno porque el tubo, para cuando lo miran, tiene el mismo momento de inercia. Efectivamente, por eso que las columnas eran de esa forma. ¿Ah? Las columnas eran de forma cilíndrica. ¿Ya? Claro, es cierto que las primeras columnas deben de haber sido un tronco de árbol que es cilíndrico de por sí, ¿cierto? Pero después se dieron cuenta, claro, la columna la mejor es si colocan una plancha, una hoja de acero, ¿cierto? Es muy malo como columna. Pero, ¿cierto? Si ustedes agarran la hoja de acero y la transforman en un tubo, tiene un muy buen momento de inercia. Y fíjese que no han agregado más material, o sea, misma cantidad de material. El tubo tiene todos los elementos, ¿cierto?, a la misma distancia del centro. Por lo tanto, el momento de inercia, ¿cierto?, ecuatorial, es el mismo por donde lo ve. Por eso que el tubo, tal como dicen ustedes, es muy bueno como columna, y ya lo habían descubierto anteriormente los columnas, qué sé yo, de las antiguas civilizaciones, eran formas cilíndricas. Pero después se dieron cuenta, oiga, y el material del medio aporta re poco, ¿no? Solamente aumenta el peso nomás, ¿cierto?, en la cantidad de material. Entonces ahí empezaron los tubos a hacer muy buena columna. Y son así. Los tubos, las plumas, estas que se manejaban en los buques antiguamente, para bajar las cargas en los puertos donde no habían grúas. Hoy en día están esas grúas chinas que se venden y sacan los contenedores, pero antiguamente que no se trasladaba en contenedores, sino que había que sacar la carga así nomás. Se utilizaban, ¿cierto?, las plumas. Todavía ustedes ven en algunos buques ya plumas. Los mástiles de los buques, ¿cierto? Claro, originalmente eran los palos, por eso le decían los palos. Pero después ya no eran eran de tubos. Los tubos, ¿cierto? Como la esmeralda, por ejemplo, los mástiles, los 4 mástiles, son tubos. Son tubos, porque son muy buenos para soportar carga en compresión. ¿Ah? Entonces, nuestro propósito como ingeniero, ¿cierto?, es que la estructura que nosotros diseñemos sea capaz de soportar una gran carga con un mínimo de costo. ¿Cierto? Esa es la idea. De manera que aquí tendríamos jóvenes, imagino que están viendo, lo único que yo no me sirve colocar, ¿cómo se llama? Presentación. Pero este es un problema, ¿cierto? Dice que aquí está el mástil que soporta esto y no interesa la pluma. Esto es lo que se llama la pluma. Aquí hay un pasado liso, articulado, y además esto puede girar en torno al mástil. Y acá, para que radialmente se mueva, tiene un largo de 8 metros, hasta 12 metros. Y acá hay un viento, ¿cierto?, que soporta esto para que no se caiga. Y aquí está la carga. En la peor de las situaciones, ¿cierto?, uno dice en el extremo, ya la carga Q aquí. Entonces tenemos que el tubo, este es una 0A3724, y se quiere con un factor de seguridad igual a 2. El diagrama de cuerpo libre, esto nos dice lo siguiente, que aquí está el peso del tubo, aquí está en este caso no un tubo, es una viga también doble T, que no es muy buena, ¿cierto? Es una viga doble T de 200 por 200. Se parece más a una columna, esto es como las H, las columnas H. Tiene 200 por 200, ¿cierto? Tiene 20 de espesor de ala
y 10 espesor de alma, y el largo del ala es 200, igual que el alto de la columna. ¿Ah? Y de manera que hay un peso propio y está la tensión del cable, ¿cierto? Y la carga Q. Por lo tanto, acá el pasado liso lo que está haciendo es una fuerza para arriba, ¿cierto? Y una fuerza horizontal, y momento no hace porque es un pasado liso. Y esto sería el diagrama cuerpo libre. Y ustedes ya se dan cuenta aquí, ¿cómo se deflecta esto? Se va a deflectar así. O sea que el largo es el largo de Euler, ¿cierto? Y para el lado también, si bien es cierto, no tiene, para el lado no tiene peso propio, ¿cierto? Pero aunque no tenga peso propio, se va a deflectar así, ¿cierto? De esta manera. De igual, con el mismo largo de Euler. Entonces calculamos. Acá diríamos que tenemos que el área, ¿cierto? Es 20 por 20 menos 19 por 16. ¿Por qué 16? Porque acá, ¿cierto? Son 2 y 2 son 4, ¿cierto? A 20 menos 4 son 16, efectivamente. Y por otro lado son 20 menos 1, 19. De manera que serían 20 por 20, o sea, 20 al cuadrado, menos 19 por 16, nos da 96 centímetros cuadrados de sección transversal. ¿Ya? Eso significa que el Q es igual al área por el gamma partido por 1000. Eso no, sabiendo que el gamma es 7,85, esto nos da entonces igual a 0,7536 kilogramos partido por centímetro lineal, no cuadrado, lineal. Y el momento de inercia, aquí están los dos momentos de inercia. Un momento de inercia es, ¿cierto? Con respecto al eje este, sería el de la X para acá, sería, ¿cierto? 20 por 20 al cubo, menos 19 por 16 al cubo y todo doceavo, y eso nos da 6.848 centímetros a la cuarta. Eso significa que el W es igual al momento de inercia partido por C, la distancia más alejada son 10, nos da 684,8 centímetros cuadrados el módulo de sección resistente con respecto al eje de las X, con respecto a este eje. Y el W ecuatorial, ¿cierto? Su Z sería este, ¿cierto? Sería 2 veces 2 por 20 al cubo doceavos, más, ¿cierto? 16, claro, 16 por 1 al cubo doceavo, 16 por 1 al cubo doceavo. Y eso nos da 2.668 centímetros a la cuarta. Fíjense que este tiene bastante más momento de inercia que este, pero menos que escandaloso que en el otro caso. Y el W ecuatorial es I partido por la distancia más alejada, que también son 10, son 266,8. Ahí tenemos entonces los W. Veamos los K, los radios de inercia. Tenemos que el K sub X, con respecto a este eje, ¿cierto? Es raíz cuadrada del momento de inercia partido por el área, y eso nos da el momento de inercia sub X, que es igual a 6.848 dividido por el área, que son 96, raíz cuadrada nos da 8,446, ¿cierto? Y es adimensional esto, ¿cierto? Perdón, ese es centímetro. Y el lambda es adimensional, el radio de inercia tiene el centímetro. Y el K sub Y dice ahí, pero es el Z al otro lado, es el momento de inercia partido por el área, en este caso, ¿cierto? El momento de inercia es más chico, son 2.668, dividido por 96, raíz cuadrada, nos da 5,272 centímetros. Reconociendo que los largos de Euler está, como les dije, esto se pandearía así, largo de Euler igual a 800, y para el otro lado también son iguales, por lo tanto el largo de Euler sub X, igual que el largo de Euler sub Y, dice ahí, es igual a L, es igual a 800. Eso significa que, y el lambda crítico, ¿cierto? Es pi por raíz cuadrada de 2e partido por sigma de fluencia, que es 2400, esto nos da 131,4 como lo calculamos anteriormente en el otro problema. Por lo tanto, las vértices, ¿cierto? Son los largos de Euler, que son 800 los dos casos, dividido por K sub X en un caso, ¿cierto? Que es 8,446, nos da 94,72, que es menor
que los 131,4, por lo tanto es columna corta. Y en el otro lado, ¿cierto? Es los mismos 800 que el largo de Euler partido por el K, que en este caso es igual a 5,272, nos da 151,7, que es mayor que los 131,4, por lo tanto es columna esbelta, ¿cierto? Entonces, por un lado es columna esbelta y para el otro lado, con respecto a este eje, es columna esbelta y con respecto a este eje es columna corta. ¿Ah? Y tendríamos entonces, luego se pandeará, ¿cierto? Con un sigma, aquí están calculados los sigmas. Eso nos dice que si es pandeo anelástico, es la fórmula de Johnston, sigma de afluencia por 1 menos sigma de afluencia partido por el modo de elasticidad, y esto multiplicado por pi partido por 2 pi, y todo esto al cuadrado, no es el pi cuadrado, es lambda partido por 2 pi, todo esto al cuadrado, y eso nos da 1776,7 kilogramos fuerza partida por centímetro cuadrado. En cambio, para el otro lado, para que se pandee, ¿cierto?, en torno a este eje, sería Johnston, Euler, por lo tanto es pi cuadrado por e partido por lambda cuadrado. Esto nos da pi por 2,1 por 10 a la 6, ¿cierto? Y dividido por 151,7 al cuadrado nos da 900,6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Por lo tanto, se pandeará, ¿cierto?, para el lado del sigma con los 900,6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y ahora falta resolver el problema mecánico, ¿cierto? Porque estaremos, con ese esfuerzo se va a pandear. Ahora lo que nos están preguntando es cuál es la carga Q. Entonces nosotros analizamos esto, lo podemos analizar, ¿cierto? Mecánicamente. Acá tenemos nuevamente un monito, el diagrama de cuerpo libre nos dice que es sumatoria fuerza en dirección X, el O sub X menos T por coseno de 30, ¿cierto? Es igual a 0, por lo tanto O sub X, la distancia que está comprimiendo, es igual a T por coseno de 30, y el otro, sumatoria de momento con respecto a O igual a 0, nos dice que T seno 30, la parte, componente vertical, multiplicado por la distancia, que es L, ¿cierto? Menos Q por L, que es esta, y menos Q por L y por L medios, Q por L al cuadrado medio igual a 0. Momento con respecto a acá. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que aquí, ¿cierto? La fuerza T, podemos reemplazarla acá, ¿cierto? Es igual a Q, pero es Q el que necesitamos, ¿cierto? Pero se reemplaza acá y nos queda que O sub X, que es la fuerza que comprime, es igual a Q mayúscula, esa desconocida, más QL medios partido por tangente de 30. Por lo tanto, nos sacamos que el momento flectante máximo, ¿cierto? Va a ser igual a O sub X partido por A sub 0 y más QL cuadrado partido por 8 y por el W ecuatorial. Por lo tanto, ¿cierto? Tendríamos que el sigma de trabajo sería, ¿cierto?, la raíz cúbica de Q más Q por L medios, ¿cierto?, y partido por A sub 0, y esto más Q por L al cuadrado dividido por 8 y el W ecuatorial. Eso significa que el sigma admisible es igual con lo que falla, que lo calculamos, 906 dividido por 12, el factor de seguridad, son 450,3. Por lo tanto, el sigma admisible lo reemplazamos en el sigma de trabajo, ¿cierto? Y ahí nos resulta, jóvenes, que el Q va a ser igual a 12 toneladas, 133 kilogramos fuerza. Consideramos que este era el momento flectante, ¿cierto? Porque el momento flectante se debe solamente al peso de la viga, no hay más, ¿eh? El peso de la viga. Y nos da, y esto solamente en la forma, claro.
correcto, con el cubo. Y ahí estaría, lo único que ustedes podrían decir, oiga, ya, ok, pero no distribuimos bien el material, ¿ah? Y en realidad la forma, me pasé la hora, no me di cuenta, la forma para distribuir mejor el material, jóvenes, indudablemente es la columna de esta forma, con algunos agregados para aumentar el momento de inercia, lo cual vamos a ver en la próxima sesión, y en la próxima sesión nos vamos a tener que meter con los momentos de inercia nuevamente, y con una figura de cómo girar el momento de inercia, y que nos va a aparecer el concepto de producto de inercia, que nunca lo hemos visto, y lo vamos a ver ahora. Entonces hasta ahí quedamos por hoy día, y retomamos esto en la próxima sesión y terminamos esto del pandeo de columna. ¿Ya? ¿Estaríamos bien, jóvenes? Ya, profe, muchas gracias, que esté bien, buena semana. Bien, bien. Igual para ustedes, jóvenes. Hasta luego. Chao, profe. Esté bien. Hasta Chao, luego. profe. Ya, Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, profe. Ya, hasta luego. Hasta luego. Que estés bien.